¿Listo, Mari? Buenas tardes a todos. En nuestros martes de presencia y virtuales, transmitiendo desde el corporativo ESMC México, en esta ocasión desde la sala de capacitación de la Asociación Civil Agrosurs Internacional, quien también forma parte del corporativo, desde su sala de capacitación, hoy con un tema que viene ligado a una cadena de temas anteriores, donde hemos tocado la importancia del agua como solucionador de problemas, cuestiones de biotecnologías aplicadas en el agua. La semana pasada igual tuvimos un tema de agua y hoy nos acompaña, siempre tratando de mantener ese nivel y esa disposición de todos los investigadores que nos quieren compartir, y les agradecemos de antemano sus conocimientos y su tiempo tan valioso. Quiero adelantarles que aquí tenemos, nos acompaña gente también investigadora, maestros del estado de Morelos, productores, pero la mayoría son gente de la academia y gente de campo, agentes de campo. Hoy con un tema apasionante que es, ya desde que nos hablan de la conservación del agua y en este caso de cómo quitar la contaminación del agua, pues ya representa una luz al final del camino, ¿no? Porque aquí han hablado del atoyague, han hablado de muchas cosas que siempre hemos dicho, caray, qué tristeza, ¿no? Qué tristeza que caigamos en estos temas. Pero siempre hay una luz de esperanza con estos doctores que nos comparten sus conocimientos, sus experiencias y lo que están haciendo. Lo que están haciendo. El tema es, vuelvo a repetir, apasionante, se llama el microbioma de los humedales, una alternativa para descontaminar el agua. Yo le doy la bienvenida a la doctora Amparo, pero quien da realmente inicio de una manera formal a esta plática es la maestra Mari Carmen, la directora de la Asociación Civil. De mi parte me despido, soy el médico Alfonso Benavides. Gracias, doctora, por su tiempo y sus conocimientos. Adelante, Mari, si eres tan amable. Hola, muy buenas tardes. Agradecida con todos los que están en martes de presencia, hoy desde la sala de capacitación de Agrosur Internacional. Perdón. Estamos transmitiendo el día de hoy y tenemos, pues ya vieron el tema tan interesante que es el microbioma de los humedales, una alternativa para descontaminar el agua. Tenemos la compañía de la doctora Amparo Mauricio Gutiérrez. Ella es bióloga por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y doctora en ciencias en la especialidad de biotecnología de plantas por el CIMBESTAF de Irapuato, con estancia postdoctoral en la Universidad Popular Autónoma de Puebla, experiencia laboral en el Instituto Mexicano del Petróleo. Ha participado y dirigido proyectos de investigación, formación de recursos humanos a nivel de licenciatura y posgrado, docencia a nivel superior y posgrado, participación en comités de evaluación, comités tutoriales, evaluador por pares de publicaciones científicas. También ha sido jurado. Ha sido investigadora que se ha interesado en conservar la biodiversidad microbiana mediante el desarrollo de inoculantes bacterianos endémicos para la recuperación de ecosistemas, agua y suelos agrícolas contaminados por xenobióticos. Se ha permitido vincular con el sector social, agrícola y forestal por la CONAFOR, colaborar en forma colegiada con la Universidad Autónoma de Tamaulipas y Universidad Veracruzana. Ha sido integrante del cuerpo académico consolidado en microbiología del suelo de la UAP, CA99, y los inoculantes bacterianos desarrollados permitirán ofrecer paquetes biotecnológicos para recuperar y conservar ecosistemas que sean aplicables localmente en otras zonas afectadas del país y que mitiguen los efectos del cambio climático.
Pues sin más preámbulo, recibamos a la doctora Amparo. Muy agradecida por su colaboración, doctora. Gracias. Les dejamos micrófonos y cámara para ustedes. Muchas gracias, maestra. Pues les agradezco mucho a la empresa que a través de las redes, algo de bueno que nos trajo la pandemia es que se democratice el conocimiento, llegue a toda la población, y nosotros como investigadores de México estamos con esa disponibilidad, ¿sí? Entonces, esta charla la titulé así como el microbioma de los humedales, ¿sí? Para ver cómo podemos, estudiando este microbioma, cómo nos pueden beneficiar, hacer ese beneficio a la sociedad, ¿sí? Muchas veces la población no sabe lo que hacemos en investigación, ¿no? Mucha parte de nuestra investigación se queda en laboratorio, pero la idea es dar una solución a la sociedad, ¿no? Y de esto trata la ponencia, tratar de sensibilizarlos, ¿sí? Y tratar de que juntos colaboremos para solucionar problemas de contaminación. En este caso estamos tratando lo que es agua. Voy a tratar sobre un contaminante en específico. En este caso tratamos de un metal pesado, que es el cromo, que es considerado como uno de residuos peligrosos de acuerdo a la norma 052 de la Semarnat, y también es considerado como uno de los metales peligrosos, ¿no? De acuerdo a la norma 147. A pesar de que nuestras normas o nuestra legislación mexicana vigente tratan de regular nuestras actividades, más el sector industrial, es muy difícil tratar de cumplir toda la normativa, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de actividades que nos van a generar el cromo. En eso está actividades como la galvanoplastia, la curtiduría, ¿sí? Que es una de las principales actividades que se realiza en el país. El estado con mayor actividad que tiene industrias de la curtiduría es el estado de Guanajuato, seguido de Jalisco y Veracruz, ¿sí? Otra de las actividades que nos van a generar cromo son la producción de pigmentos y tintes, ¿sí? Y material refractario. Entonces, como bien lo había mencionado, el estado de Guanajuato es uno de los principales generadores de cromo, ¿sí? Ya que durante el proceso de curtición de pieles se van a descargar aproximadamente más de 1 millón de metros cúbicos de agua diarios como producto de esta actividad, ¿no? Y en esa agua vamos a tener 483 toneladas de cromo al año, y aparte más de 4,000 toneladas de materia orgánica al año. Aunado de que hay una alta exposición crónica al cromo por trabajadores en este sector, ¿sí? Se han analizado diferentes muestras. Este estudio lo hizo la doctora María Maldonado de Seattle, León, Guanajuato. Entonces, trataron de hacer un diagnóstico en la población laboral, ¿sí? Encontrando ya concentraciones de cromo en sangre, en orina y hasta en el área de trabajo, ¿no? Entonces vamos a tener que los trabajadores de León realmente su calidad de vida ya se está viendo afectada, ¿sí? Aunado de que el cromo lo podemos encontrar en diferentes estados de oxidación. El estado más tóxico por su movilidad es el cromo hexavalente. Aquí se los muestro, el cromo hexavalente va a ser carcinógeno ya que daña el ADN, ¿sí? Pero durante las reacciones de reducción, si el cromo hexavalente entra en nuestra célula, se va a ir reduciendo. Pasa transitoriamente a cromo pentavalente. El cromo pentavalente es altamente móvil y va a ocasionar especies reactivas de oxígeno, que este daño oxidativo sí va a dañar estructuras de proteínas y va a dañar tanto procesos de transcripción, traducción, para que se replique nuestro ADN, ¿sí? Pasando finalmente a cromo trivalente, que el cromo trivalente va a interactuar con el ADN, y también el cromo trivalente puede dañar a grupos de carboxilos y sulfidrilos en enzimas, ¿sí? Que pueden cambiar su actividad o su conformación. Entonces, este es un mapa
del estado de Guanajuato, del Valle de León, principalmente, sí, nosotros podemos ver cómo son la dispersión de los caudales, ¿sí? Y tenemos diferentes presas, ¿sí? Que están, y una de las presas, este es el río Turbio, una de las presas que va a recibir la gran carga de contaminantes de cromo es la presa de San Germán, que ahí van a albergar varias tenerías, ¿sí? Aproximadamente en el 2016 había 23 tenerías, tenemos una fábrica de cromato, ¿sí? Que van a desencadenar, sus efluentes terminan en la presa de San Germán, y de la presa de San Germán esos efluentes pasan, recorren a través del río Turbio y vamos a tener zona de agrícola, ¿sí? Entonces, este es el impacto ambiental que nos dice la industria de la curtiduría. Nosotros sabemos que en León el 50% de la población se dedica a la industria del cuero y del calzado, ¿sí? Las tenerías utilizan más de 1 millón de metros cúbicos diarios de agua. Este es el agua de la curtiduría. Esta es la presa de San Germán. Y aquí les muestro una tabla de los parámetros físicos y químicos de la calidad del agua, ¿sí? De acuerdo a la norma. Y vemos que en el proceso de curtido, la cantidad de cromo total rebasa la normativa mexicana. Tenemos cromo hexavalente, ¿sí? Que se va a movilizar, y tenemos también tanto cromo total en la presa de San Germán y cromo hexavalente, aunado de otros parámetros como una gran carga microbiana, ¿no? O carga orgánica por la cantidad de DBO y de QO que estamos presentando en tanto el agua de la curtiduría como el agua que está en la presa de San Germán. Esto nos cuesta, ¿sí? El daño ambiental nos va a costar aproximadamente el 4.6% del Producto Interno Bruto. Eso lo vamos a dividir en degradación ambiental y agotamiento de recursos. Tan solo en la degradación ambiental nos gastamos aproximadamente el 86.6% de acuerdo al INEGI, y aquí tenemos que la contaminación del agua corresponde a un 0.3%. Entonces, realmente sí nos está costando hacer esta causa de contaminación, ¿no? Sin embargo, como en todo México sabemos, y no es la excepción aquí en lo que es Guanajuato, ¿sí? Toda esa agua producto de la actividad de la curtiduría, ¿sí? Son desembocadas al río Turbio, y en el río Turbio vamos a tener, por ejemplo, este es parte del río Turbio, ¿sí? Vamos a tener campos o ejidos que se dedican intensamente a la actividad agrícola, y aproximadamente el 91% del agua es utilizada por riego, y de esta el 80% proviene de agua residual y el 20% de pozos. Entonces, principalmente se cultivan en esas zonas cereales como avena, trigo, maíz, ¿sí? Y estamos teniendo una contaminación también en suelo agrícola, ¿sí? Tanto de iones como metales pesados, ¿sí? Que se están yendo al suelo. Entonces, el proceso del curtido va a consistir en 3 fases principalmente. Tenemos la fase de ribera, en donde se recibe la piel, que viene recubierta con sales para su conservación, ¿sí? Trae el pelambre, trae la grasa, trae el pelo. Entonces, lo que se hace es remojar esa piel, otra vez hidratarla, ¿sí? Posteriormente, lo que se le hace es... el proceso de pelambre consiste en quitarle toda la grasa, todo el pelo, ¿sí? Y pasa a la fase 2, que es la fase de curtido. De acuerdo al acabado que queramos en la piel, en México se hacen 2 procesos de curtido. Una puede ser aplicando sales de cromo con sulfato de cromo, y la otra es por aplicación de taninos, ¿sí? Los taninos se utilizan para acabados de pieles rígidas. En este caso, para pieles que son más flexibles, más elásticas, se utilizan sales de cromo. Y el cromo que se utiliza es cromo trivalente, como sulfato de cromo. Entonces, se introducen en estos tambos, se les da el proceso, ¿sí? Quedan las pieles azules, que se les llama wet blue, ¿sí? Y finalmente pasan a la fase de acabado, en donde uno, dependiendo qué tipo de piel queramos, ¿sí? Le dan ese terminado. Entonces, como producto del proceso de curtido, vamos a tener
residuos de sales, materia orgánica que van a estar representadas por la DQO y DBO en el agua, sulfuros, nitrógenos y cromo trivalente, ¿sí? Un caso especial en el cual la doctora María Maldonado hizo una transferencia de tecnología fue en una curtiduría allá en León, Guanajuato. Ellos presentaban un tren de tratamiento de sus efluentes, ¿no? Del proceso de curtido. Nosotros sabemos que este tren de tratamiento finalmente queremos minimizar el tamaño de sólidos, de 10 las partículas de 10 centímetros, dejarlas hasta 0.01 de micras, pero necesitamos diferentes procesos, ¿sí? Y aparte que nuestro efluente cumpla con la legislación mexicana. Entonces, primero se hace un tratamiento físico a través de una malla, se trata de atrapar todo lo más grande, todo del proceso que viene del agua, del remojo, el pelambre, el descarne, todo eso queda atrapado en la primera etapa, es un tratamiento físico. Después se pasa a un tratamiento químico en donde se trata de recuperar el cromo trivalente, precipitando el cromo con hidróxido, principalmente utilizan hidróxido de sodio, y después se van a un proceso biológico, que es un tratamiento secundario, hacen fosas de sedimentación, aquí tenemos un proceso de digestión anaeróbica. Sin embargo, aquí no era suficiente el tratamiento y se puso un tratamiento terciario en donde se hizo esa transferencia de tecnología a través de la construcción de humedales artificiales. Eso permitió que el agua ya cumpliera con las características y los parámetros, ¿sí? Y parte de esta agua es liberada para uso agrícola y otra parte del agua es reutilizada en el proceso de curtida. Y bueno, un humedal va a ser una extensión de tierra que va a estar cubierta por agua de forma temporal o permanente, ¿sí? En este sistema se van a establecer comunidades de plantas y microorganismos y microbiota como invertebrados. Y también vamos a tener, estos humedales van a funcionar como biofiltros, ya que nos van a estar removiendo el sedimento y contaminantes. Así, este es el humedal, esta es la presa de San Germán, es considerado un humedal natural, tenemos especies de plantas, esta es la planta de Cirpus americanus, ¿sí? En el cual este humedal lo que está haciendo por sí solo es tratar de descontaminar el agua. Ese proceso lo vamos a llamar bioremediación, que es una tecnología de tratabilidad en donde se van a conjugar actividad biológica, puede ser bacterias, hongos, en conjunto con levaduras, algas, microalgas y plantas, para conseguir esa mineralización o transformación parcial de contaminantes. Entonces vamos a tener diferentes tecnologías, no voy a entrar a detalles, sin embargo, les voy a comentar sobre la fitorremediación, ¿sí? Es dentro de las tecnologías de biorremediación. Las plantas más utilizadas en los sistemas de fitorremediación vamos a tener plantas terrestres, plantas acuáticas emergentes como Cirpus americanus y plantas acuáticas flotantes como Salvinia, sí, que es un helecho, Eucornia crassipes, que es el lirio acuático, ¿sí? En este caso, el humedal en la presa de San Germán está conformado por plantas acuáticas emergentes, ¿sí? El proceso que se da dentro de este humedal es una degradación por microorganismos. Ese proceso le denominamos rizorremediación. Nosotros aquí tenemos una planta de lirio acuático, está el contaminante. Entonces, en la zona de la raíz vamos a tener la zona que está ubicada alrededor de la raíz, se le conoce como rizósfera. La rizósfera es muy rico porque ahí se da una interacción, ¿sí?, entre la planta y los microorganismos que se llegan a fijar a esta zona de la raíz. Vamos a tener liberación de exudados por parte de la planta, oxígeno. Entonces, ahí vamos a tener una alta actividad metabólica de diferentes microorganismos que pueden participar en diferentes ciclos bioquímicos, como es la fijación de nitrógeno. Aparte de eso, tener actividades como bacterias promotoras de crecimiento vegetal, como producción de sideróforos, de fitohormonas, ¿sí? Van a transformar nutrientes. Entonces hay una interacción entre microorganismos y la raíz de la planta. Y es una zona muy activa y muy rica en los microorganismos, ¿sí? Entonces, la raíz, el tamaño de la raíz es plantas con raíces muy grandes y abundantes van a ser muy eficientes para procesos de rizorremediación, ¿sí? Vamos a tener diferentes plantas,
¿sí? Y dependiendo de la profundidad, nosotros, bueno, ya existen catálogos donde son las plantas que se pueden utilizar, ¿sí? Podemos tener raíces hasta de 15 pies de profundidad. Entonces, los modelos para sistemas de fitorremediación acuática, vamos a tener lagunas con plantas acuáticas flotantes, como lirio acuático, lentejilla, salvinia, humedales naturales o artificiales con plantas emergentes como el carrizo, el tule. Sí, aquí les muestro una fotografía, unas plantas de tule que este es un humedal que está ubicado en el lago de Cuitzeo, sí, ahí en Michoacán. Y vamos a tener sistemas de rizofiltración donde se utilizan raíces de girasol. Entonces ya tenemos diferentes sistemas que están reportados de fitorremediación acuática. ¿Cómo se hizo esa construcción del humedal para darle una solución a esta empresa? Bueno, pues se construye hay una excavación, ¿sí? Se pone una geomembrana para evitar que los lixiviados contaminemos suelo y manto freático, ¿sí? Se empezaron a hacer trasplantes de circus americanos presentes en la presa de San Germán, ¿sí? Pero para llegar a ese escalamiento, pues primero todo se llevó al laboratorio. Empezamos a propagar en el laboratorio, en cámaras de crecimiento, a nivel invernadero, ¿sí? A montar los ensayos para ver cómo respondía primero la planta antes de llevarla directamente al campo, ¿sí? Finalmente se dio ese tratamiento, se utilizaron dos especies diferentes, ¿sí? Una fue Circus americanus y otra fue Tifa, ¿sí? Este proceso, este seguimiento lo hizo un compañero, el doctor Ramiro Pacheco, ¿sí? Aquí está muestreando, este es el efluente, aquí están analizando el influente con la doctora María Maldonado, y nosotros podemos ver que en este humedal artificial, nosotros nos interesaba remover por completo el cromo. Si entraba 22 miligramos por litro de cromo, en el efluente ya salía 0.07, la remoción era casi del 100%, ¿sí? Aunado también de los demás parámetros como es demanda química y bioquímica. Entonces, actualmente se tienen 3 humedales establecidos de forma secuencial, ¿sí? Y es la forma en la que está operando este humedal. Entonces, este efluente tiene la capacidad, bueno, el primer efluente que se construyó tenía una longitud de 5 metros por 10 metros por 10 metros por 0.9 de profundidad, y tenía una capacidad de tratar 80 metros cúbicos de agua y con un tiempo de retención de 2 días. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se estará dando esa remoción de cromo? Nosotros, bueno, ya les había explicado que el cromo, el estado de oxidación más tóxico es el cromo hexavalente, ¿sí? En humedales, el cromo hexavalente puede pasar a cromo trivalente por la presencia de material orgánico, por fierro, por sus sulfuros, ¿sí? En el cual se va a precipitar, se va a inmovilizar, ¿sí? Y parte de ese cromo trivalente es llevado o es acumulado por las plantas, ¿sí? Y también el cromo trivalente también se puede acumular y movilizar por las plantas. Entonces las plantas pueden acumular tanto cromo hexavalente o cromo trivalente. Lo que se tiene estudiado muy bien es lirio acuático. Lirio acuático, lo que pasa es que va a haber una reducción química de cromo 6 a cromo 3 en las raíces laterales, ¿sí? Una vez que se ha removido el cromo trivalente, entra y se moviliza a través del xilema, ¿sí? Y se llega a formar precipitados de cromo trivalente con oxalato en los peciolos, ¿sí? Entonces, posiblemente algo similar esté pasando en los humedales de la presa de San Germán, ¿sí? Pues para estudiar esos microorganismos que tengan la capacidad de reducir el cromo 6 al cromo trivalente, ustedes, bueno, todos sabemos que en una columna de agua va a haber ambientes aerobios y ambientes anaerobios. En un ambiente aerobio, en la zona más superficial de la presa, nos pueden participar microorganismos que ya se han reportado enzimas que van a llevar el cromo hexavalente a cromo trivalente, como son Bacillus, Escherichia coli, Pseudomonas putida, ¿sí?
Y en las zonas más profundas del humedal va a haber ambientes anaerobios, en donde también el cromo hexavalente puede ser llevado a cromo trivalente funcionando como un aceptor terminal de electrones por bacterias sulfatorreductoras, como es el caso de, sulfo, de sulfovibrio, ¿sí? O enterobacter también se ha reportado. Entonces, llevan y producen el cromo trivalente. También el doctor Cervantes de la Universidad de Guanajuato, su línea de investigación es estudiar los mecanismos de resistencia bacteriana de cromo hexavalente, ¿sí? Y este es un modelo que él propone, que lo tiene muy bien estudiado, cual el cromo cómo ingresa a la célula bacteriana es a través de canales de sulfato, entra como cromato. Dentro de la célula el cromo es reducido a cromo trivalente, ¿sí? Sin embargo, el cromo trivalente pues tiene efectos tóxicos sobre el ADN, ¿sí? Y también a nivel de plásmidos vamos a tener, se activan, ¿sí? Estos plásmidos y lo que hacen es expulsar el cromato de la célula, se activan algunos canales de membrana y se expulsa el cromato, ¿sí? Esos son los mecanismos de resistencia bacteriana, ¿sí? Entonces, la reducción de cromo 6 en un ambiente aerobio podemos tener un metabolismo fermentativo en donde se van a producir ácidos orgánicos que van a servir como donadores de electrones para las poblaciones sulfato reductoras que tengan la capacidad de reducir cromo hexavalente y poblaciones reductoras de fierro 3, en el cual el sulfuro puede también reducir el cromo hexavalente a trivalente, ¿sí? Entonces nosotros nos dimos a la tarea en estudiar estos ambientes. El metabolismo que tenían primero estos microorganismos, buscar esos microorganismos y después buscar qué tipo de metabolismos estaban realizando en el ambiente, ¿sí? Pero no solo la reducción biológica a través de microorganismos está reportada, tenemos otras tecnologías utilizadas en la reducción o estabilización del cromo hexavalente, pues, que son sistemas de inmovilización, reducción química, ¿sí? Cual todos van a tener también una eficiencia del 90, arriba del 90%, ¿sí? Sin embargo, aquí la cuestión es que van a producir demasiados, sus residuos o los productos intermedios que se estén generando durante esta reducción, pues a veces es más tóxica que el mismo cromo hexavalente, ¿sí? Entonces nosotros nos dimos a la tarea en estudiar la presa de San Germán en León, Guanajuato, en donde teníamos ubicado este humedal, y queríamos analizar el microbioma, todos aquellos microorganismos cultivables, las interacciones que estaban realizando, ¿sí? Con estas condiciones de contaminación de cromo. Parte de esta agua, bueno, se va al río Turbio. Este es un brazo del río Turbio que pasa por el ejido de La Pompa. Entonces, también lo analizamos para ver cómo se estaba comportando también este microbioma en el ejido de La Pompa, ¿sí? Ya que pues, es utilizado como agua de riego para cultivos como de trigo y de maíz. Al estudiar la calidad del sedimento y del agua de la presa de San Germán, nosotros hicimos, bueno, trazamos 3 transeptos a lo largo de la presa de San Germán, y la zona más cercana o en la parte media de la presa, la zona más contaminada, ¿sí? En el caso del sedimento, tenemos concentraciones de cromo hexavalente que van de 50 a 67 microgramos por litro y de cromo total hasta de 4,000 miligramos por litro, ¿sí? Esta es la presa en temporada de sequía, la presa en temporada de lluvias, ¿sí? Aparte de eso, tenemos una gran cantidad de carbonatos y sulfatos como productos también de la industria curtidora, ¿no? Que en la época de sequía se observan muy bien los precipitados que tenemos de carbonatos y de sales. Ahora, la calidad del agua, ¿sí? Tenemos pues altas demandas químicas y bioquímicas del agua en la presa de San Germán, tenemos las sales, el cromo hexavalente está muy, muy bajo, de 0.05, 0.06, el cromo total que detectamos va de 0.8 a 14.6 miligramos por litro. Estamos viendo aquí que todo el cromo que se viene a depositar en la presa se está yendo a sedimentos, se está concentrando. Cuando nosotros analizamos los metales pesados en la planta de Circus americano, no solo nos encontramos cromo, sino también arsénico, cadmio, selenio, ¿sí? Y la planta es una planta
Pseudometalofita es capaz de bioconcentrar metales principalmente en la raíz, ¿sí? Ya que en la raíz detectamos hasta 9.700 miligramos por kilogramo de peso seco. En la parte aérea es muy poquito lo que llegamos a... Entonces está bioconcentrando, es una planta bioconcentradora principalmente en la zona de la raíz. Cuando nosotros comparamos, buscamos los microorganismos que tenían la capacidad de reducir el cromo 6 a cromo 3, tanto en el agua ubicada en el ejido de la Conta, en el río Turbio y en la presa de San Germán. Yo aquí les presento el número de aislados. Tenemos más cantidad de aislados en la presa de San Germán con la capacidad de llevar a cabo la reducción de cromo 6 a cromo trivalente. Como era una población que estaba más cercana a la contaminación, ¿sí? Las concentraciones de cromo hexavalente son mucho más elevadas, entonces decidimos estudiar todo este microbioma en la presa de San Germán, ¿sí? Entonces, en la zona de la rizósfera encontramos una población tolerante de 23 unidades formadoras de colonias por 10 a la 7 por gramo de suelo, y de población total 158 unidades formadoras de colonia. Se dan cuenta, en la zona del sedimento y del agua, la población disminuye. Entonces, sí existe un efecto rizosférico, ¿sí? Es la zona de la rizósfera, la zona más enriquecida, en donde hay mayor actividad metabólica de las bacterias, ¿sí? Y tenemos una relación de la población tolerante con ese efecto de rizosférico de 14, ¿sí? Al estudiar qué microorganismos teníamos, ubicamos, nos analizamos de acuerdo a su gen 16S ribosomal y los identificamos que pertenecen a los tres grupos, que son al grupo de las actinobacterias, a las alfa proteobacterias y a las gamma proteobacterias. Entonces tenemos desde Artrobacter, ¿sí? Tenemos Rhodococos, Agrobacterium, Pseudomonas, Xanthomonas, ¿sí? Microbacterium. Es toda esa diversidad que teníamos. Ya que una vez sabíamos que teníamos, pues nos dimos a la tarea de ver qué función estaban realizando o qué función podrían realizar dentro de nuestro sistema del humedal. Entonces hay microorganismos que van a tener la capacidad de desnitrificar en condiciones anaerobias, pueden producir, funciona el nitrato como sector terminal de electrones, ¿sí? Hay otras que van a reducir el fierro, y otras reducen sulfato, y la mayoría redujo el cromo hexavalente, su sector terminal de electrones. Entonces, ya teníamos microorganismos que sí, realmente por las condiciones que se viven en el humedal, que va a haber condiciones aerobias y anaerobias, tenían esa diversidad metabólica, ¿sí? Entonces aquí les presento esta es una foto de una jarra de condiciones de anaerobiosis, en donde hacíamos nuestros ensayitos, ¿sí? Y en donde hacemos nuestros ensayos de la capacidad de reducir nitratos. Entonces, ya identificando nuestros microorganismos, teníamos estos grupos, ¿sí? Que los Artrobacter está representado en rojo, Curtobacteria en verde, Rhodococcus en amarillo, Microbacterium en gris, Agrobacterium en azul, Xanthomonas y Pseudomonas respectivamente. Tenemos la columna del agua. La planta está liberando a través de la raíz oxígeno, ¿sí? Tenemos el sulfato que está presente en el agua, y Agrobacterium tenía la capacidad de llevar sulfato a sulfuro, lo estaba reduciendo. Rhodococos también tiene esa capacidad, Pseudomonas, diferentes cepas de Pseudomonas tenían esa capacidad. Otro grupo de bacterias reducían el nitrato, ¿sí? De nitrato lo llevaban a nitrito en condiciones anaerobias, ¿sí? Como es Rhodococos, Agrobacterium, Artrobacter, Xanthomonas, Pseudomonas, ¿sí? Otro grupo de bacterias eran férrico-reductoras, ¿sí? Y otro grupo eran cromo-reductoras. Entonces, ya sabíamos que diferentes microorganismos realizaban todas estas funciones, ¿sí? Y lo que hicimos fue, bueno, ya conocemos cómo está funcionando ese microbioma dentro del humedal. ¿Por qué no estimular sus capacidades, formar interacciones entre ellos para hacer una parte aplicativa, para aplicarlos dentro de un humedal artificial, así como un sistema de tratamiento? Entonces,
estábamos acudiendo a un tipo de interacción mutualista como la protocooperación, en el cual los organismos van a interactuar, no van a depender uno de otros, pero su interacción va a aumentar alguna actividad específica. Y en este caso queríamos nosotros desarrollar un consorcio bacteriano, ¿sí? Para la reducción de cromo 6 a cromo trivalente. Entonces queríamos construir un consorcio bacteriano en donde a través de esta interacción de los microorganismos tuvieran un beneficio mutuo. Y escogimos 2 cepas, ¿sí? La cepa S17 y la cepa S28. Tanto las ensayamos solas como en consorcio, ¿sí? Y lo ensayamos directamente en el efluente industrial. Les puedo decir que cuando está en consorcio, pueden remover el cromo hexavalente a un 64%, tanto en condiciones si el efluente venía estéril o no estéril, como venía con toda la carga. Al analizar el efluente, no solamente contiene cromo, contiene otros metales como selenio, plomo, cadmio, arsénico, ¿sí? Entonces, nuestro consorcio, al parecer, sí estaba funcionando, ¿sí? Para esa cuestión aplicativa, ¿sí? Entonces, este consorcio, S17 fue identificada como agrobacterium, S28 como pseudomonas, ¿sí? Entonces, Agrobacterium S17, al estar en el humedal, tenía la capacidad tanto de llevar la reducción aerobia de cromo 6 a cromo 3, sino también de reducir nitrato, cromo hexavalente en condiciones anaerobias, ¿sí? Y la cepa S28, aparte de la reducción de cromo hexavalente a cromo trivalente en condiciones aerobias, también en condiciones anaerobias podía reducir el ion fierro a fierro 2. Y eso estimulaba la precipitación que se generara de cromo trivalente en la columna del agua, se precipita y se va a sedimento. Entonces, aquí les presento una escala redox de los ambientes tanto aerobios y anaerobios. Sí, dependiendo del potencial redox que haya en la columna del agua, va a depender su capacidad fisiológica de cada una de estas bacterias, pero sabemos que cada una tenía diferentes sectores de electrones con las que podían trabajar, entonces estas pueden trabajar tanto en un ambiente aerobio como en un ambiente anaerobio, ¿no? Y seguir reduciendo el cromo hexavalente, cromo trivalente. Entonces, con este inoculante, ¿sí? Aquí se los muestro. Aquí tenemos una planta, este es lirio acuático. Si en la zona de la rizósfera se está llevando la reducción de cromo hexavalente a cromo trivalente, puede ser por un ambiente aerobio o también puede ser por un ambiente anaerobio, que durante la sulfatorreducción o la ferricorreducción o un proceso de desnitrificación se lleva a cabo la reducción de cromo trivalente. Y el cromo trivalente es como entraría a la planta, en este caso de Circus, y es como se estaría acumulando, bioconcentrando en la zona de la raíz, ¿sí? Aquí les presento cómo Agrobacterium tumefaciens, que es la cepa S17, lleva a cabo la reducción de cromo hexavalente a cromo trivalente y en condiciones anaerobias, ¿sí? Funciona tanto la cepa S11, que fue identificada como Arthrobacter, también la cepa S17, identificada como Agrobacterium, y S28 como Pseudomonas. Pueden reducir el cromo hexavalente a cromo trivalente. Entonces, estas cepas, cuando estaban juntas, ¿sí? La cepa de Pseudomonas con la cepa de Agrobacterium podían remover el cromo hexavalente hasta un 85%. Entonces nos estaba diciendo que efectivamente estábamos llevando una protocooperación, una interacción de tipo protocooperativa, ¿sí? Y estaban actuando en consorcio. Entonces, finalmente quiero terminar con esta frase donde la fitorremediación asistida por microorganismos es un campo de investigación tanto para generar conocimiento básico como aplicativo, implementarlo en sistemas de tratamiento. Actualmente seguimos muestreando la presa de San Germán, seguimos monitoreando ese microbioma y ya dándole otro enfoque, buscando propiedades de algunas bacterias que tengan capacidad de promoción de crecimiento vegetal para que sean más efectivas en los sistemas de humedales, o sean nuestros humedales mucho más eficientes al momento de aplicarlos. ¿Sí? Todo este proyecto
en el cual la doctora María Maldonado nos estuvo apoyando mucho. Ella fue la que hizo la transferencia de tecnología con la empresa para el sistema de tratamiento del humedal. En ese momento ya estaba incorporada en el CIATED, ahora trabaja en el sector salud. El doctor Juan José Peña Cabriales, que es un investigador de lo que es Simvestat Irapuato, ¿sí? El doctor José Antonio Vera, de Simvestat también Irapuato, y su servidora. Entonces, ahora sí quedo al pendiente y espero que haya muchas preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por su plática tan interesante, donde pues vemos que una bacteria solita no hace lo mismo que unas asociadas en cuanto a la reducción del cromo. Si tienes preguntas, permíteme un segundo. Dice la pregunta, doctora, del ingeniero José Manuel Beltrán. Dice, retiran follaje de plantas adultas para evitar saturación de cromo y permitir que el follaje joven acumule cromo exactamente. Él mismo pregunta, ¿hay peligro de saturación? ¿Y Sí. cómo disponen del cromo cosechado? Esa es la pregunta, doctora. Adelante. Okay. Sí, finalmente el humedal construido se le tiene que dar un mantenimiento. ¿Sí? Cuando llega la planta adulta, hay un proceso de cosecha. ¿Sí? Se cosecha para que el nuevo tejido tenga esa capacidad de absorber y acumular el cromo del agua. Entonces, efectivamente, sí, tenemos que estar cosechando y ese material vegetal finalmente se confina. ¿Sí? Hay empresas que se dedican a lo que es el confinamiento y ya prácticamente lo que estamos haciendo en contaminantes inorgánicos nada más es capturar, ¿sí?, del sitio donde está y confinarlo. Es lo que se hace. No podemos hacer otra cosa para sistemas de tratamiento. Gracias, doctora. ¿Tienes otra pregunta que nos dice José Mariano López? Dice, ¿cuál es el costo de instalación de este tipo de humedales artificiales? Bien, estaba yo buscando los costos actuales, sí, pero en ese entonces, le estoy hablando de hace como unos 10 años, construir el humedal es relativamente, su costo es bajo a comparación de otros tipos de tratamiento, su costo es menor del 50% de otros tipos de tratamiento, ¿sí? Aquí lo más costoso, lo que nos llevó más tiempo fue establecerlo, llegar a ese establecimiento de humedal artificial como sistema de tratamiento, todo lo que implica el diseño, la investigación para implementarlo, ¿sí? Pero en sí el costo del humedal y su mantenimiento es mucho más bajo. Los costos, la EPA lo menciona que es menor del 50% de lo que costaría meter un sistema de tratamiento biológico o hasta químico, ¿no? Y también su mantenimiento. Entonces, costos en pesos, pues no, es un dato que no lo tengo, ¿sí? Y va a depender también del tamaño del humedal que se diseñe. ¿Tiene usted otra pregunta, doctora, de parte del médico Guillermo Francisco? ¿Sí? Ya me salí. Vale. Pero yo no tengo la pregunta. No la veo. Buenas tardes. ¿Se puede utilizar un sistema de humedal? Ah, ya está muy bien. La pregunta dice, si se puede utilizar un sistema de humedal para purificar el agua de un río y aprovechar esta agua en acuacultura para prevenir que por accidente
contaminen con algún otro agroquímico. Ok. Para purificar el agua de un río, tendríamos que desviar un brazo en el río para desarrollar ahí un caudal. Teníamos que diseñar un caudal del río para llevarlo al humedal, ¿sí? Realmente sería muy difícil. De hecho, los humedales pues están diseñados como un sistema de tratamiento terciario que ya existe previamente en una planta de tratamiento. Entonces, directamente en un río, diseñarlo no, pero sí podríamos desviar parte del caudal, ¿sí?, a este sistema de tratamiento como a humedales artificiales y ya llevarlo a otro tipo de uso, ¿sí? Para uso, no sé, de uso doméstico o hasta jardinería, ¿no? O riego agrícola. Pero directamente diseñarlo en el río, ¿no? O sea, se tendría que desviar una parte del caudal. Nuevamente tenemos otra pregunta que dice, ¿podría pensarse en adición de oxígeno o carbón activado o algún defluculante para generar precipitaciones o reacciones con metales pesados? Sí, sí. De hecho, todos los tratamientos que existen para agua es una cadena de tratamientos. No dependemos de un tratamiento netamente físico, químico, biológico. Es un tren de tratamiento. Entonces, todos los tratamientos requieren de un tratamiento físico previo, biológico previo. Entonces, que los tenemos que poner en sincronía para terminar llegar a una calidad de agua que de acuerdo a nuestra legislación mexicana. Y sí, y de hecho se utilizan, ¿no? Dependiendo del tipo de contaminante que tengamos, se utilizan sales para precipitar metales, se utiliza carbón activado, se utilizan algunos hasta ácidos, sí, pero es durante un sistema de tratamiento. Sí, efectivamente. Nos comenta Esmeralda Nava, dice, para el caso de una barranca, ¿dónde se hacen descargas de aguas negras? Dice, para el caso de una barranca, ¿dónde se hacen descargas de aguas negras? Pregunta, ¿eh? No entiendo mucho, pero... No, Más bien parece como si nos estuviera afirmando, ¿no? Si nos quieres volver a formular, Esmeralda, tu pregunta. Doctora, yo tengo una pregunta. sí, dígame. Ya establecimos un humedal artificial. ¿Tiene una vida? Sí, hay que estar reemplazando las plantas. Llega un momento que la planta llega a morir, entonces hay que introducir nueva planta. Entonces hay que tener mucho cuidado con el mantenimiento de la planta. Sí, pero y entonces nosotros al inicio teníamos lugares en donde la planta ya no aguantaba la descarga, la entrada del humedal se quemaba rápidamente, entonces teníamos que estar renovando constantemente la planta hasta que se llegó a adaptar. Pero una vez eso, llega un momento de cosecha en donde la planta ya muere, ya no hay brotes nuevos, entonces hay que introducir nuevas plantas. ¿Sí? Entonces va a depender mucho de nuestro modelo biológico. ¿Y cómo calculamos el tamaño? El tamaño que requiero yo del humedal. Nosotros los fuimos escalando, de hecho hay reglas de escalamiento para sistemas de tratamiento, así como lo hacen en los bioreactores. Nosotros empezamos con un humedal muy pequeño y ya después ahorita los otros humedales son el triple de dimensión de lo que se tiene y realmente empezamos con algo pequeño para poderlo operar y mantener, para ver cómo se comportaba, y era el humedal piloto, el que iba a recibir la primera descarga del efluente. Entonces, posteriormente los siguientes humedales son mucho más grandes, ¿sí? Entonces eso va a depender mucho de nuestra operación. Si nosotros necesitamos, nuestro influente es muy grande, ¿sí? Y va a depender también de los tiempos de retención que tengamos del agua dentro en el humedal. Entonces un humedal muy grande con tiempos de retención de agua muy pequeños, pues tenemos la capacidad de tratar mucho más agua.
Entonces, todo eso es dependiendo de nuestro proceso, de nuestro tren de tratamiento, de la calidad de nuestro influente que tengamos. El complemento, doctora, de nuestra invitada Esmeralda Nava es que si se podría hacer uno en una barranca, creo que ahí complementa porque dice, se podría hacer uno, yo creo que en una barranca donde hay descargas, ¿no? ¿Se podría hacer en un humedal? Yo no lo veo que introducir un humedal en de que se pueden implementar nuevas tecnologías, sí. No dudo que no podamos construir un humedal en una barranca, ¿sí? Pero ¿qué tan factible sería en una barranca? A lo mejor solo requerimos un proceso microbiano ahí en la barranca. A lo mejor hay un factor limitante del microbioma que está creciendo ahí en lo que es el agua acumulada en la barranca. Sería suficiente para que se pudiera tratar ese influente y ya llegáramos a la calidad del agua. Entonces, yo creo que todo es posible, pero no le veo caso en meter un sistema de humedal en una barranca. Los humedales muchas veces se han utilizado en Europa para tratar aguas domésticas, ¿sí? Y lo enlazan mucho con paisajismo. Muchas veces vamos a un jardín y no sabemos que es un humedal que está tratando agua doméstica y vemos hasta plantas con flores, ¿no? Entonces nos está cambiando el paisaje del lugar, ¿sí? Y con eso se podría, aguas domésticas sin problema, se podrían tratar, ¿no? Si se llegaran a acumular en alguna barranca y damos un efecto de paisajismo. A lo mejor no tanto meter plantas acuáticas, sería posible con simplemente plantas terrestres, ¿no? Entonces, eso sería suficiente. Bueno, pues Lo aquí que está hace, todos los invitados están muy metidos en este tema. José Mariano López Fuentes dice, ¿qué estrategias se podrían implementar para concientizar a la población sobre el uso de estas tecnologías? Estamos al punto del colapso, de escasez de agua, doctora. Sí, así es. De hecho, el problema del agua lo tenemos desde hace 20 años, ¿sí? Nosotros hemos estudiado el agua y aquí la idea es principalmente saber manejar nuestros residuos. Yo creo que desde origen hay que empezar a concientizarnos nosotros mismos, empezar por uno mismo, manejar residuos, ¿no? Nuestros residuos, no vertir el aceite quemado de cocinar en el agua. Si podemos atrapar los sólidos, todo lo que son residuos, lo que es materia orgánica, todo lo que nos genera los residuos de comida. Entonces ya con eso estamos, la verdad, evitando que el agua se contamine más, ¿no? Es más fácil, lo comparaba un doctor que nos dio una conferencia, es más fácil limpiar el suelo que el agua. El agua nos sale más caro limpiarla, ¿sí? Entonces, realmente al agua se le debe de poner más atención. El suelo también es muy importante, que igual ya no tenemos suelo, ¿sí? Pero el agua aparte lo utilizamos también para la producción agrícola, ¿no? Entonces, si no hay agua, no vamos a tener producción agrícola, aunque tengamos el suelo. Entonces, yo creo que debe de cambiar todo desde por uno mismo hacer tareas en casa, pero también los nuevos diseños, por ejemplo, los que estudian urbanismo, deben de diseñar casas ecológicas donde estén sistemas de captura de agua de lluvia, ¿sí? Es algo en el ecocampus que parte se tiene en el diseño de la UAP, capturan el agua y ya con esa agua de lluvia, pues la utilizan para el riego, tanto de los experimentos que tienen ahí en invernaderos y jardines, y también para uso diario. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer esa conciencia. Ahora, los humedales son muy bonitos, ¿verdad? Cambian el paisaje, uno los observa y se ve bonito ver plantas, algo verde ahí creciendo y saludable, y aparte que nos están ayudando porque son biofiltros,
¿sí? Valsequillo tiene un sistema de biofiltro enorme, tenemos el problema del lirio acuático, sí que realmente yo creo que se puede hacer algo ahí, sí, pero aquí es entrar en conciencia primero uno y después ver que el sector industrial que está haciendo esas descargas, concientizarlos, porque todas las industrias deben de tener un sistema de tratamiento y verificar que efectivamente los sistemas de tratamiento estén funcionando, porque tratar de limpiar el agua de Valsequillo pues es un cóctel de contaminantes tanto orgánicos como inorgánicos, es muy difícil con un solo sistema, tenemos que limpiar eso, o sea, cada contaminante tiene su proceso y yo creo que eso se debe de tratar desde origen para que funcione. Sin embargo, Valsequillo pues se puede atenuar un poco esa contaminación, a lo mejor acelerando el proceso de remoción de contaminantes, buscando qué microorganismos podrían estar ahí funcionando y hacerlos más eficientes, ver qué limitación tiene para que puedan trabajar mejor y que nos traten de mitigar, ¿no?, esa zona. Sí, sería todo. Bueno, por último, nuevamente, el ingeniero José Manuel Beltrán dice, ¿cuánto dura el ciclo de influente-proceso-efluente? Sí, eso va a depender de cada tratamiento. Por ejemplo, en el ejemplo que les di, ahí nuestro tiempo de retención era de 2 días. De 2 días lo que trataba nuestro influente, y una vez el tiempo de retención que se le da dentro del humedal, y ya después al momento de salir, ¿sí? Ya salía completamente el efluente limpio, ¿sí? Pero su tiempo de retención era de 2 días. Entonces, va a depender de qué tipo de contaminante tengamos y de nuestro sistema biológico, de cómo esté funcionando nuestra planta con los microorganismos. Sí, en este caso, el de nosotros, pues era de 2 días. Bueno, pues mire cómo la comunidad que asistió y se sumó al interés de su plática, doctora Amparo. Muy interesante. Espero que no sea la última. Creo que tenemos otra pregunta. Bueno, nos manda el doctor José Mariano López. Muchas gracias, doctora. Muchas felicitaciones. Y bueno, muy despertó un poquito más lo que hemos venido cosechando acerca de la importancia del agua. Ángel García Hernández dice, excelente plática. Muchas gracias, Ángel. Ojalá no sea la última vez que nos acompañe. Hay gente aquí que está compartiendo con nosotros la pantalla del estado de Morelos, del estado de Veracruz, del estado de México, del interior del estado. Muchos investigadores, tanto de la universidad como fuera de la UAP, público en general. Ahí nuestra maestra Dulce también está compartiendo con nosotros. Gracias. Gracias a todos los que no nos han todavía compartido su correo electrónico y quieren que les vayamos mandando todos nuestros eventos, favor de, si así lo desean, compartirlos. Si no, de cualquier manera, se van a enterar a través de las redes sociales. Y no me resta saludos, Carlos Ruiz desde Tepeaca. Felicitaciones, doctora, nuevamente. Esperemos que no sea la última vez. Aceptamos sugerencias para temas futuros de parte de nuestra comunidad y ponemos a su disposición. Contamos con una revista digital, del cual pueden ustedes compartir algún artículo de interés. La revista digital la mandamos desde Canadá hasta Argentina de manera bimestral. Nuestro próximo número saldrá el 15 de septiembre. Y si gustan ir compartiéndonos alguna investigación que ¿qué están haciendo en pro de algo, ¿no? En pro del medio ambiente, en pro de la ganadería, en pro de la agricultura, en pro de la vida misma, ¿no? La conclusión de nuestra plática, doctora, queda a cargo de la maestra Mari Carmen, compañera y amiga de la Asociación Civil AgroSUS Internacional. Mi nombre soy el médico Alfonso Benavides y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Adelante, Mari. Gracias. Pues bien, muchas gracias a todos los que participaron hoy en la conferencia de la doctora con los humedales. Creo que una
muy buena opción para cuidar el agua. Nos han traído bastantes opciones, los que están participando en sala a partir de los martes de presencia y todos los talleres que hemos tenido en línea. Pues vayamos trabajando, vayamos proponiendo qué podemos hacer. Hay que ser personas propositoras, una sociedad propositora en lugar de tanto criticar, pues hagamos eco. Dice Sol, gracias por compartir su trabajo y conocimiento. Felicidades y buenas tardes. También nosotros, de parte de Agrosur Internacional y SMC Corporativo México, agradecemos, doctora, todo su conocimiento, que nos lo comparta y que nos haga, pues como que despertar otra idea de cómo podríamos cuidar el agua. A todos los que están en línea, pues les agradecemos su participación. No olviden que los esperamos el 13 de agosto en la 23 Poniente 114 en el Carmen. Tendremos una feria integral que vamos a tener médicos, odontólogos, corte de cabello gratuito. Vamos a tener personas que están afiliando a sus mascotas para el programa de protección animal. Vamos a tener también vacunación contra la rabia, para perros y gatos. Y lo mejor, un concurso para mascotas con la temática de cómics. Entonces, los esperamos este sábado, primeramente Dios, a partir de las 11 de la mañana, 23 Poniente 114 en el Carmen. Lleven a sus mascotas, se van a divertir. Va a haber también venta de productos orgánicos. Y pues, ¿qué más le cuento? Tenemos de todo. Un reconocimiento. Le vamos a mediar, doctora, le vamos a llegar su reconocimiento de parte de la asociación vía correo electrónico, agradeciendo nuevamente su participación y esperamos que no sea la última vez. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por hacer esta apertura. Gracias.